Seguimos con esta serie de charlas con la ingeniera agrónoma Janet Bocijas de la Fundación Logros. En este caso nos cuenta cómo es el sistema de huertas orgánicas, cómo funciona. Nosotros dijimos en el primer encuentro que en la agricultura orgánica tratábamos de respetar, imitar los mecanismos de equilibrio que tiene la naturaleza. Entonces, de la observación paciente de esos mecanismos de equilibrio, surgen los principios de la agricultura orgánica, que vamos a tener que aplicarlos si queremos tener éxito en nuestra huerta. El primer principio de biodiversidad del sistema, ¿qué significa? Que en mi huerta yo voy a plantar diferentes plantas. Voy a plantar plantas que tengan porte alto y bajo para aprovechar al máximo la energía del sol, plantas con sistema radicular superficial y profundo para optimizar la utilización y el reciclaje de nutrientes y de agua del suelo, plantas con diferentes colores. Es muy común ver en las huertas orgánicas plantas florales con flores amarillas, blancas, celestes, rojas. La función que cumplen es atraer a los enemigos naturales, porque cuando el enemigo natural no está actuando sobre la plaga, necesita alimentarse del néctar de las flores. También en la huerta van a haber aromáticas. Las aromáticas cumplen funciones muy importantes. Hay algunas que repelen insectos plagas. Por ejemplo, la lavanda, por ejemplo, el romero, la ruda, el ajenjo, la menta, las que son de aromas más intensos. Pero hay otras que atraen insectos benéficos, por ejemplo, polinizadores o enemigos naturales. Y entre ellas tenemos el cibulet, la albahaca, la salvia, el apio, el perejil. Vinculado con este concepto de biodiversidad, tenemos que aclarar dos cosas. ¿A qué llamamos asociación de cultivos y a qué llamamos rotación de cultivos? Asociar es plantar cosas diferentes en mi espacio, por ejemplo en mi cantero. Ese significa la biodiversidad en espacio, eso es asociación. Y rotación significa la biodiversidad en el tiempo, o sea que cuando yo planté un cultivo de hoja, en la estación siguiente voy a sembrar un cultivo que puede ser de raíz, por ejemplo zanahoria, remolacha, o un cultivo de fruto, por ejemplo tomate, por ejemplo morrón. Eso se llama rotar. ¿Por qué? Porque la rotación impide la permanencia y que se reproduzca la plaga en el sistema. Rotar lleva a eso. De la biodiversidad del sistema, o sea de mi huerta, se genera una estratificación, o sea, hojas que van a estar en distintos niveles, de tal manera que una determinada plaga, para poder encontrar la planta específica de cuál alimentarse, demora más tiempo en poder ubicarla, y en ese tiempo son mayores las posibilidades de que sea interceptado por su enemigo natural que lo va a controlar. Acá el primer principio. El segundo principio era el principio de fomento de la actividad biológica del suelo. Con la actividad biológica de los microorganismos del suelo se obtienen los nutrientes que las plantas necesitan para alimentarse. Y como dijimos, el suelo es un factor fundamental. El suelo en la naturaleza es producto de millones de años, el proceso de formación del suelo. Y en nuestro planeta es una delgada capa, lo que sería la piel de una manzana. En la agricultura, el suelo ideal para poder cultivar es un suelo donde, en proporción, el 50% del suelo corresponde a elementos sólidos y el otro 50% en partes iguales, 25% de agua y 25% de aire. Estos suelos en la parte sólida tienen un 5% de materia orgánica y el 45% restante corresponde a elementos minerales. Lo que hacemos nosotros en el manejo de la huerta es tratar de mantener ese 5% de materia orgánica del suelo. Y es lo que hacemos cuando colocamos compost o humus de lombriz en nuestros canteros. Estos suelos son los suelos que tienen mejor retención de agua, son suelos de fertilidad media y alta y son suelos donde los nutrientes están fácilmente disponibles para las plantas. Ahora bien, ¿cuáles son los abonos orgánicos que usamos en la huerta? Usamos compost o usamos humus de lombriz. El compost resulta de la digestión por parte de los microorganismos del suelo de la materia orgánica. Por ejemplo, acá tenemos un compost, ya el proceso finalizado.
Y acá tenemos lo que sería el lombricultivo o humus de lombriz. Si nosotros damos vuelta, observamos lo que sería un núcleo de lombrices. Están todas completas. Esta cantidad, este núcleo de lombriz, es suficiente para realizar una vermicompostera, por ejemplo, en un cajón. El compost es lo que resulta de la digestión de los microorganismos del suelo. El suelo es un medio pleno de vida. En el suelo encontramos bacterias, algas, protozoarios, nemátodes, pequeños insectos, lombrices. Bien, ¿cómo se hace un compost? Lo ideal es hacer una abonera o una compostera en un cajón semejante a este, en un cajón de mercado. ¿Qué ingredientes vamos a usar? Los restos de cocina, cáscaras de fruta, cáscara de verdura, yerba, café, té, cáscara de huevo, descartes del huerto, también algunos restos vegetales como pastos, hojas, por ejemplo. Y también de disponer podemos poner estiércol, pero estiércol que puede ser de vaca, de oveja, por ejemplo, de caballo. Vamos a poner el material en capas. Lo importante es que cuanto más fraccionado esté los materiales que yo voy a poner, las cáscaras, el proceso va a ser más eficiente y va a demorar menos tiempo. Se colocan los restos vegetales, hojas, cáscaras de fruta en forma de capas. Le ponemos también unas capas de tierra porque de ahí es donde van a venir los microorganismos que van a digerir esa materia orgánica. Y una cosa fundamental es la humedad adecuada. Como es un proceso de digestión aeróbica, el suelo no puede estar saturado de agua. Tiene que haber una buena aireación. Es por eso que una vez que yo formé mi compostera con esos residuos que ya dijimos y con la materia orgánica y el estiércol, a los 15 días yo voy a venir y lo voy a remover con una pala. En este caso este compost ya lleva 2 meses de comenzado el proceso, por eso está prácticamente finalizado. Cuando yo recién lo puse estaban las cáscaras que podíamos identificar. A los 15 días de iniciado el proceso yo venía con la pala, lo daba vuelta y trataba de que la humedad sea adecuada, que es esto o un poquito más. No puede estar muy seco ni saturado de agua. Bien, este proceso puede llevar 3 meses, 4, 5, 6, dependiendo de la época del año. En invierno los microorganismos tienen las funciones más lentas y el proceso puede llevar 6 meses, mientras que en primavera-verano el proceso puede llevar 3 meses. Lo que resulta es una tierra negra, esponjosa, porosa, que es ideal para poner en nuestros canteros en otoño y en primavera, para reponer todos los nutrientes que las plantas extraen a lo largo de su ciclo. Y el otro abono orgánico sólido que usamos en la agricultura orgánica es, por ejemplo, el vermicompost. Para realizar una vermicompostera, los materiales son los mismos que en la compostera. Residuos de cocina, como ya dijimos, las cáscaras, también podemos poner pasto, residuos de malezas, estiércol si disponemos, pero sobre todo necesitamos un núcleo de lombrices rojas que pertenecen a la especie Eisenia foetida, que son muy eficientes en digerir la materia orgánica del suelo. Se les llaman también lombrices rojas o californianas, porque fue en California en donde se descubrieron sus propiedades. Bien. Entonces, en mi cajón, donde voy a poner todos los materiales, al igual que hablamos en la abonera, voy a introducir un núcleo de lombrices rojas, que son las que entran en la palma de una mano, como las que vemos acá. Bien, las lombrices son muy eficientes. Si nosotros comparamos el compost que resulta de la abonera y el humus de lombriz, el nivel de proteína es mayor en el humus de lombriz. Esa es la diferencia. Si tenemos que disponer de los dos, por supuesto que podemos usar mejor el humus de lombriz. Acá vamos finalizando este segundo encuentro y nos vemos en el próximo.